Bendiciones para todos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes donde quiera que estén. Quiero tratar en esta hora una problemática que, a pesar de que el Señor Jesucristo en su palabra nos ha corregido, seguimos tercamente llevándola en nuestros corazones. Y el deseo de Dios en esta hora es que comprendamos que Él quiere que nosotros salgamos de ese problema para que podamos comprender que la iglesia del Señor es una sola y que Él desea que trabajemos por su reino y para su reino. Y quiero tomar una porción de la palabra de Dios para desenvolver este tema. Y está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 38, que titula: El que no es contra nosotros, por nosotros es. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Este asunto, como podemos ver, viene de siglos atrás. Aun cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos enseñándoles, y a pesar de que está escrito en la palabra de Dios, vuelvo y repito lo que dije anteriormente, nosotros los hombres persistimos en ello. ¿Y qué es lo que Juan transmite? Que ha encontrado otra persona, que ellos, el grupo de apóstoles, de discípulos de Cristo, han encontrado otra persona que está haciendo milagros, echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo, pero ellos no miran tanto el milagro, no miran el poder que Dios está manifestando a través de aquella persona que no nos relata ni qué nombre tenía, pero que estaba viendo y que estaba siendo testigo del poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no ven el milagro, ellos solo ven un celo. ¿Y cuál es su celo? No está con nosotros, no nos sigue, no está por los caminos, Señor, que nosotros andamos. Quizá él esperaba recibir del Señor Jesucristo un agradecimiento, que tal vez el Señor Jesucristo le dijera: bien, Juan, así es que te necesito. No, recibió fue algo distinto y fue: déjalo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. No hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y desafortunadamente, a pesar de que han pasado siglos, seguimos las mismas problemáticas. Seguimos con los mismos celos. No vemos con alegría de que otra persona o otro ministerio crezca, y mucho menos que sea usado por Dios, cuando en realidad debemos alegrarnos, porque el problema en realidad no son las denominaciones, porque el evangelio es uno solo. Lo importante es la doctrina de Cristo, y es lo que todos nosotros tenemos que comprender. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola. El nombre que ha sido dado a los hombres en el cual podemos ser salvos es Jesucristo, no hay otro. Ese es el fundamento de nuestra fe. La vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe de ser el mensaje que debemos llevar siempre, sin ningún celo. Y el apóstol Pablo comprendió este tema. Tanto que cuando él habla a los corintios, cuando él escribe la carta de Primera de Corintios, en su saludo
expresa estas palabras preciosas que dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué hermoso poder comprender que el Espíritu Santo nos quiere llevar a una altura donde podamos comprender que esta obra es de Dios y no es de los hombres. Cuando nosotros peleamos por celos religiosos, por celos denominacionales, estamos haciendo un daño a la gente. La palabra de Dios dice que en esto conocerán que somos sus discípulos, que somos sus hijos, que somos sus enviados, en que nos amemos los unos a los otros. Hoy, desafortunadamente, hemos hecho un daño a la predicación del Evangelio por tanta religiosidad, por querer defender más un rótulo, un título, que en realidad defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es lo que tenemos que transmitir. Debemos alegrarnos que podamos hablar del Evangelio sin ningún celo religioso. Tenemos que tener celo por la doctrina, tenemos que tener celo por la sana doctrina, pero si una persona Dios la está usando para predicar la sana doctrina, debemos alegrarnos, debemos orar por ellos y bendecirlos, porque son nuestros hermanos y están trabajando para el reino de los cielos, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo. El apóstol Pablo llegó a una madurez muy especial por el Espíritu Santo, y a pesar de que el apóstol Pablo no estaba en el momento en que Juan estaba dándole el reporte a Jesucristo de aquella persona que había visto haciendo milagros o echando fuera demonios en el nombre de Jesús, a pesar de que no estuvo en esa conversación, sí tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y él relata unas palabras muy preciosas en Filipenses capítulo 1, verso 12 en adelante, que dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Poderosas palabras. Digo nuevamente, poderosas palabras que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Se goza a pesar de que algunos estaban predicando por hacerle daño a él. Él estaba en la cárcel y estaba sufriendo penalidades, y personas que querían contender predicando el Evangelio, pero él se alegró y él dijo: sea por una cosa, sea por contienda, sea por vanagloria, me gozo, porque de todas maneras el Evangelio es anunciado. Entonces gocémonos con nuestros hermanos que predican también la palabra con amor, por aquellos que aún están exponiendo sus vidas. Desafortunadamente nosotros, los seres humanos, miramos lo que miran nuestros ojos.
y no miramos como mira el Señor. Pidámosle en oración al Señor que nos enseñe a ver como Él ve las cosas. Él mira el corazón, Él mira las intenciones del corazón. No juzguemos, no señalemos. Antes demos bendición a aquellos que están predicando el evangelio, que están entregando sus vidas, que están padeciendo necesidades, que están siendo calumniados, que están siendo perseguidos por predicar este evangelio. Debemos gozarnos, debemos orar por ellos, debemos bendecirlos, porque estamos trabajando para el mismo Padre, para nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta reflexión llegue a tu corazón, llegue a tu vida y la pongas en práctica. No sé cómo has mirado tú el evangelio. De pronto has crecido espiritualmente en un grupo que te ha enseñado a ser celoso, pero no de las cosas de Dios, sino de la denominación del grupo donde estás, y si no están contigo, entonces no son del Señor. Ese problema, esa situación, tenemos que sacarla de nuestra vida para que fluya el Espíritu Santo con poder y podamos ver la gloria de Dios en nuestros días, porque esa es la voluntad de Dios, que su gloria se manifieste y que nosotros, los hijos de Dios, honremos y glorifiquemos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones para todos.